Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. José Antonio Torres para conversar con ustedes desde aquí de ED Televisión. Y, por supuesto, como siempre, pueden localizar este programa en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com. También en la web puede vernos en www.entelevisión.com. Señores, hoy, toda esta semana, la hemos pasado bajo intensos aguaceros, producto de una vaguada colocada sobre la isla La Hispaniola, o sea que abarca una parte de Haití y la mayor parte del territorio de República Dominicana. Siempre que ocurren estas lluvias, como la parte este de la isla de Santo Domingo, o la Hispaniola, está más arborizada, o sea, la que más árboles tiene con relación al territorio haitiano. Los haitianos lo han depredado todo y nunca ha habido un plan de protección ambiental ni de siembra de árboles de aquel lado de la frontera. Por lo tanto, como este lado tiene más árboles, generalmente recuerden que los árboles atraen las lluvias desde las nubes. Por eso nosotros siempre recibimos más agua que lo de la parte oeste. Pero una parte de esto, esta vaguada que se formó fuera ya de la temporada ciclónica o previo a la temporada ciclónica que comienza el 1 de junio de cada año y termina el 30 de noviembre. ¿Qué pasa cuando ocurren estos fenómenos naturales? La gente piensa, y aquí sí podemos hacer un breve análisis, la gente piensa que con esto no tiene que ver, esto es un fenómeno de la naturaleza. O sea, lo que por lo menos tienen algún conocimientos elementales, saben que son fenómenos naturales. Los creyentes lo atribuyen siempre a que es una acción del Todopoderoso. Pero la realidad es que no importa cómo usted lo crea, si lo cree como un fenómeno de la naturaleza o si lo cree que interviene en mano divina. Que al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? ¿A quiénes afectan estos tipos de inundaciones? Las inundaciones afectan a los más pobres. Es a ellos. ¿Por qué? Porque los más pobres son los más vulnerables. Fíjense, ¿dónde ocurren los derrumbes? Nunca los derrumbes ocurren en las mansiones, ni en los apartamentos de ricos. Siempre los derrumbes ocurren en las gente que vive en áreas vulnerables. Gente que vive especialmente al lado de los ríos y de los arroyos. Es verdad, algunos se instalan ahí porque son vivos, y otros por la negligencia de las autoridades que le permiten instalar, hacer viviendas en lugares vulnerables, especialmente en los periodos de campaña. Nadie quiere tocar eso porque eso no solamente son pobres, sino son votos. Eso es lo mismo que pasa con el problema de los choferes, del tránsito, nunca se va a resolver. Mientras los políticos estén usando a los sindicatos, a las empresas de transporte para campaña, ese desorden, esos problemas del tránsito nunca se van a acabar. Eso pasa con la vulnerabilidad. Eso pasa cuando ocurren esta especie de fenómenos atmosféricos. Y pasa cuando viene la temporada ciclónica. Nunca un sector de rico ha sido inundado, ni usted lo va a ver. Primero porque se hacen estudios de suelo, se le hacen desagüe. Eso no ocurre en los sectores marginados. Entonces, las lluvias provengan por mandato divino o provengan por fenómenos de naturaleza, la realidad es que los más pobres siempre son los que terminan más jodidos en este tipo de situaciones. Eso pasa con los terremotos también. Y cualquiera cree que es verdad, los terremotos afectan iguales a ricos y pobres. No, no lo afectan iguales. No. Afectan a los más pobres. Porque los más pobres construyen sin ningún tipo de miramiento.
y librémonos de que aquí ocurra un terremoto, especialmente en la capital, o un epicentro cerca de la capital. Porque en esos barrios la gente construye sin controles. Usted ve casas de 3 y 4 pisos hechas por el mismo dueño, sin haber nunca hecho un estudio de suelo. A veces usted la ve hasta sin columna. Y si le puede untar la varilla, son 2 o 3 varillitas. Ojalá que no nos toque, porque va a ser una situación similar a lo que ocurrió en Puerto Príncipe en el 2010. Terremoto de 7.1. Y uno dice, bueno, pues no es un gran terremoto, sí, pero es un gran terremoto donde la vulnerabilidad es extrema. Hay ciudades como Taiwán que es normal. Hong Kong, son normales los terremotos de 7 grados. Pero las construcciones están hechas con mira a esas situaciones. De modo que ojalá que esta situación de inundaciones, porque el problema de la lluvia, cuando crean inundaciones, es la secuela. Por ejemplo, hay daños a la producción agrícola, pero a la producción agrícola de los campesinos pobres, porque las grandes empresas tienen un seguro agrícola. Incluso a veces hasta les conviene este tipo de situaciones, porque la producción no es al nivel que ellos esperaban, pero lo aseguran. Tienen la aseguradora. Creo que la del Estado se llama Grodosa. Y hay empresas aseguradoras del sector privado que venden pólizas en contra de este tipo de situaciones. Ahora, el campesino, el que hace conuquismo, o el campesino que tiene pocas tierras y levanta una cosecha, o levanta un sembradío y luego no logra cosechar porque las inundaciones se lo llevan, ese sí termina perdiendo todos sus recursos y su trabajo también. Entonces, la vulnerabilidad en este tipo de situaciones, de fenómenos naturales, siempre serán los más vulnerables, los más pobres, los más afectados. De modo que, por suerte, ya los pronósticos son que a partir de hoy las lluvias van a disminuir en gran parte del territorio nacional, porque las lluvias son buenas, pero son buenas durante un periodo, porque a partir de ahí comienzan a provocar daños. O sea, todo en extremo, igual que la sequía. A veces hay productos, es bueno un país tenga un par de meses sin lluvia, eso es importante a veces, para lograr una mayor producción agropecuaria. Pero si usted también coge 2 meses de lluvia, entonces los frutos terminan dañándosele. O sea, los extremos son malos de unos y otras formas. Señores, hay otro tema, hay muchos temas interesantes esta semana. Pero hay un tema que no podemos dejar pasar por alto en este programa. Y son las acciones de la DGI. Lo que pasó en el canódromo. Que eso ha trascendido a niveles de la Sociedad Interamericana de Prensa. A esos niveles ha trascendido. Y nosotros, cuando el problema se produjo, dijimos en este programa que ese ruido iba a afectar al presidente Luis Abinader. Lo iba a afectar. Y no sabemos por qué razón. Pero ahí se levantó una investigación. Pero no sé, no ha habido resultados. Incluso ayer vi a mi amigo Diego Pesqueira, el vocero de la policía, decir que había un proceso de investigación sobre eso. Un hecho que pasó hace ya 2 semanas. Entonces, debió haber ya una acción, una consecuencia, porque eso es lo que impide, si no hay consecuencia, permite que las cosas se herediten. Es eso. Entonces, no es trasladando la dotación de ahí, no. A lo del canódromo, no. Ahí hay una coronela que tiene una mentalidad trujillita, una mentalidad hitleriana, que cree que es una dictadora.
Esa coronela que estaba ahí andaba con un palo de eso de jugar golf, pero que son de acero. Entonces, esa no debe ser la conducta de la policía, pero el gobierno no debió dejar eso en una simple investigación, que la suspendieron, pero ¿eso qué? ¿Cuál es la acción? ¿Qué es lo que se le va a hacer? Además, oye, demostró esa oficial un desconocimiento total de la legislación dominicana, que eso usted se lo puede permitir a un raso. Pero ¿cómo es que un coronel no sepa que la Defensoría del Pueblo no necesita una autorización para penetrar a cualquier territorio de propiedad pública? Que no necesita ninguna orden, que no necesita ninguna autorización. Un coronel debe saber eso, debe tener conocimiento mínimo de las leyes para no incurrir en ese tipo de delito, porque esa acción es un delito. Y ustedes saben por qué el director de AME todavía está ahí. ¿Por qué el presidente Abinader no lo ha sacrificado? Porque ustedes recuerdan que ese general que está ahí era coronel y fue a quien en las elecciones pasadas el PLD y el jefe de la policía anterior lo sometieron a interrogatorio y creo que lo arrestaron porque lo acusaron de colaborar con el equipo de campaña de Luis Abinader. Eso pasó. Entonces, ese coronel, por eso, Abinader lo hace general y lo pone en la DGC, y por eso Abinader no quiere sacrificarlo. Pero ese ruido en el que fueron, no solamente el defensor del pueblo, en el que fueron violados los derechos de muchos periodistas, camarógrafos y fotógrafos, eso no puede quedar así. Y esa advertencia de la Sociedad Interamericana de Prensa no se puede pasar por alto, así tan sencillo. No se puede, es un organismo interamericano que reúne a todos los dueños y directores de medios de comunicación impresos. De modo que ojalá que la próxima semana, cuando volvamos a este programa, ya esa comisión que se sacó haya tomado una decisión en referente a la acción violatoria de la ley de esa coronela de la DGC. Vamos a una pausa, señor director, y regresamos en breve. Bien, ya estamos de regreso, amigos televidentes, y decíamos que esta semana había muchos temas interesantes. Y es lamentable para nosotros los periodistas, la mayoría de las cosas que son noticias son las cosas negativas. Porque el periodismo es así, es un ejercicio, es un oficio como medio trágico. Porque si usted hace lo correcto, eso no es noticia. Pues se supone que ustedes lo pusieron ahí o su función es hacer las cosas bien. Entonces, si usted lo hace bien, no es noticia. Pero en el país, como la mayoría de la gente hace las cosas malas, llegará un momento en que hacer las cosas bien va a ser la noticia. Porque va a ser lo nuevo, lo extraño, lo exótico, lo raro. Miren, cuando el presidente Abinader asumió, no, antes de asumir, contrató a Giuliani, que había sido alcalde de Nueva York, en una etapa en la que redujo la delincuencia a niveles extremos. Y lo contrataron como asesor. Y creo que el que es canciller ahora, apellido Álvarez, intervino en eso.
porque el canciller dominicano es un hombre ligado al Departamento de Estado de Estados Unidos. Y al parecer, por eso Abinader lo puso ahí, porque no tiene ningún vínculo con el PRM, y si tiene vínculos cercanos, pues es con Leonel Fernández, porque fue embajador ante la OEA en el gobierno de Leonel Fernández, y siempre estuvo cerca del expresidente Leonel Fernández. Entonces, por eso fue extraño cuando lo nombraron canciller de la República. Pero nada, es un problema de alta política, que nosotros no llegamos hasta ahí, no lo manejamos. Eso hay que dejárselo a los que manejan los asuntos de Estado. Pero hacemos esa mención porque queremos caer en el tema de las recomendaciones, que no sabemos cuáles fueron las recomendaciones de Giuliani, pero parece que no ha dado resultado. El gobierno ha gastado una fortuna en planes en varios programas de seguridad ciudadana. Pero han sido programas que solamente se han desarrollado en los medios de comunicación. Nada más. Si usted va a Cristo Rey, la situación es peor que antes de implementar el plan de seguridad. El gobierno fue a Cienfuegos en Santiago y anunció un plan de seguridad como en 5 barrios. Ahí tienen los curas de Santiago, especialmente lo de las parroquias de ahí, de la zona de Cienfuegos, denunciando que los narcotraficantes ahora usan a niños como mula para transportar droga de un lugar a otro, y que en los operativos de la DNCD siempre los pesados son los menores. Porque son a los que le dan seguimiento y son los que lo agarran con la droga encima. Pero parece que la investigación no llega más lejos, no llega más allá, o no sigue más allá para no llegar a la cabeza donde el narco verdadero. Eso es lo que parece. Igual que cada rato agarran 500 toneladas de droga, 500 kilos, agarran una tonelada, pero siempre lo que llevan al cargamento se fugan, se escapan, la dejan abandonada y se escapan, casi siempre. En algunos casos sí, es verdad, arrestan personas, como pasó en La Romana, en La Avioneta, en Higüey, y que después una jueza interina lo puso en libertad a todos. A todos, 9 canadienses, un indio y el otro no recuerdo la nacionalidad. Pero el asunto fue que lo pusieron en libertad a todos. Algo extraño. Pero mira, ¿qué es lo que está pasando con el plan de seguridad? No está funcionando. Porque el plan de seguridad no comenzó mal. Porque no comenzó identificando el problema que crea la inseguridad y que crea la delincuencia en los barrios. Es el problema de falta de oportunidades y nada más. Es crear las oportunidades. Esa es una, ¿verdad? Pero otra, ¿dónde está la labor de inteligencia en la policía? Usted va a un barrio de eso, y eso lo hemos dicho, y se lo hemos dicho personalmente al jefe de la policía. Yo se lo dije al anterior y se lo dije al actual. En un momento me visitó a mi oficina del periódico El Nacional, se lo dije. Lo que le voy a decir aquí. En los barrios, usted habla con la gente y todo el mundo le dicen quiénes son los delincuentes. Pues yo visito los barrios de la parte alta de la ciudad. Y tú hablas con la gente de ahí y te dicen, no, mira, por aquí los que roban carros son fulanitos. Los que atacan y andan con pistola el día entero patrullando el barrio son Perencejo, Sutano y Mengano. Te dicen los nombres. Entonces, si se lo dicen a uno, la policía no lo va a saber. Entonces, no hay que agarrar un barrio y hacer un operativo y agarrar 200 gente del trabajo y meter a todo el mundo en el mismo saco. No, para eso están los organismos, la labor de inteligencia de la policía, del ejército, de la marina, del DNI, todos están. A veces para la policía actuar tiene que esperar que uno de esos muchachos comience a subir fotos en las redes sociales con armas, con dinero, con prendas, y entonces ahí dicen, vamos a buscarlo. Pero no descubren nada. Ahí está el caso Guachupita.
Guachupita, Gualey, La Ciénaga. Señores, son como 5 o 6 carajitos. Tienen todos esos barrios en zozobra, 100,000 habitantes en zozobra. Y la policía no sabe quiénes son. Vamos a suponer que no lo sepan. Entonces la gente por ahí lo conoce. Con inteligencia, una labor de inteligencia, eso se resuelve. Y se le devuelve la tranquilidad a los habitantes de esos barrios. El jueves mataron un capitán ahí en Las Cañitas. Un capitán frente a la casa de su mamá para quitarle la pistola y un celular. Y el argumento y la policía, yo no sé, de una forma tan descarada, dice, no, pero él no estaba en servicio. O sea, que cuando un policía, un oficial, deja el servicio, ya deja de ser oficial. No. El problema es que la situación se le ha ido de la mano a la policía. En los barrios, señores, hay banditas de carajitos que piden peaje. Que si usted pasa en un vehículo, lo paran, le ponen una goma, un tronco, lo que sea, y cuando usted frena, usted da dinero para poderse ir. Y eso está pasando en los barrios. Y hay otros, y eso lo publicó el periódico El Nacional del jueves, que esos carajitos, estamos hablando de Guachupita, a las paradas de los motoconchitas le pusieron cuota, 1.500 pesos semanales tienen que reunir los motoconchitas de una parada para ellos dejarlo operar, porque si no van y se le tiran, como dicen ellos, les rompen los motores y se ponen de agrio, o como dicen en el lenguaje de esos delincuenticos, a lo que se ponen brutos, le dan un balazo en una pierna. Eso lo denunciaron los motoconchitas de ahí, de Gualey y de La Ciénaga. Y hay comerciantes de esa zona, me confesó el propietario de un colmado, él lo está vendiendo, que dice que tiene que pagar protección a los delincuentes, tiene que darle a los policías que patrullan en el barrio de Guachupita. Cada sábado tiene que darle a los policías y los domingos tiene que darle a los delincuentes y todo dice que para protección. Y eso me lo confesó el propietario de un colmado que lo está vendiendo por esa situación. Y si la policía no detiene ese tipo de acción, vamos a convertir a República Dominicana, la vamos a llevar a los años 20 en Estados Unidos, cuando las grandes bandas, los ampones, cobraban a todos, tenían un negocio para supuesta protección y si no se lo destruían. Y de manera extrema hasta lo mataban. Entonces, si aquí se sigue permitiendo que esas banditas estén cobrando peaje, nos vamos a joder todo. Y este plan de seguridad ciudadana se va a ir al carajo. Vamos a una pausa, señor director, y regresamos en breve. Bien, ya estamos de regreso acá de nuevo con ustedes. Hay dos proyectos, hay varios proyectos de ley. Están en el Congreso Nacional. Uno de esos proyectos, y nosotros habíamos planteado en este programa, que el país necesita, no son tantas leyes electorales, sino es un código electoral. El presidente de la Junta decía en estos días que eso es prácticamente imposible porque no da tiempo. Preparar un código electoral lleva mucho tiempo y que él considera lo que el Congreso debe abocarse ahora es a modificar la ley electoral, la ley orgánica electoral y la ley
de los partidos y agrupaciones políticas. Son dos legislaciones diferentes, pero que hay tantas contradicciones entre una y otra, que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Superior Electoral han tenido que anular, especialmente el Tribunal Constitucional, ha tenido que anular algunos artículos de una y otra ley porque son contradictorios. Y algunos incluso son contradictorios entre ellos, y otros son contradictorios entre ellos y la Constitución de la República, que es peor todavía. Entonces, la Junta sometió un proyecto donde hay una comisión bicameral que lo está conociendo. Ahora, ¿qué pasa? Y el presidente de la Junta, el doctor Román Jaques Liranzo, ha insistido en que eso se conozca mayor tiempo posible, porque el año que viene entramos a un año preelectoral y ya esa legislación debe estar aprobada y conocida por los partidos políticos para que no aleguen ignorancia durante el proceso electoral del 2024. En el 2024, en febrero, hay elecciones del 2024, que son las elecciones municipales y congresuales. En febrero. Y en mayo son las elecciones presidenciales. Entonces, las municipales son en febrero, municipales, y las congresuales y presidenciales son en mayo. Entonces, tenemos que tener toda una legislación electoral clara, vigente y conocida por todos los actores del proceso electoral. Por eso es que es interesante que el Congreso, y creo que la sociedad civil, debe comenzar a presionar para que el Congreso conozca la modificación a esas dos leyes, para adecuarla a lo que es el mandato constitucional y adecuarla a lo que son los nuevos tiempos, para que tengamos un proceso electoral sin trauma. El presidente Román Jaques, el presidente de la Junta, Román Jaques, lo está advirtiendo con tiempo, para que después los legisladores, lo ha actuado con inteligencia, el doctor Jaques ahí, porque se lo está advirtiendo a la sociedad, para que después los legisladores no aleguen ignorancia y que además no quieran después tirarle la bola a la cancha de la Junta Central Electoral, sino que sería la Junta Central Electoral quien podría lavarse las manos. Nosotros revisamos la ley, hicimos nuestro proyecto y se lo pusimos en la mano a los legisladores. Si ellos no lo ejecutaron, si ellos no hicieron su trabajo, entonces ya esa es otra cosa. O sea que ojalá que la sociedad comience a presionar de a poco a poco, en esa dirección, para que tengamos una ley o dos leyes en materia electoral, pero la tengamos un tiempo. Porque lo que pasó con una de esas leyes fue que una se aprobó en diciembre del 19 y las elecciones eran en el 20. ¿Qué provocó eso? La sancocharon los legisladores. Al sancocharla, muchos de sus artículos entraron en contradicción con la Constitución, u otros entraron en contradicción con la ley orgánica de la Junta Central Electoral, la ley electoral per se. Ese es uno de los elementos, porque el problema del país es que tenemos demasiadas leyes, pero los actores de cada sector se involucran poco. Un ejemplo, y volvemos otra vez al tema que habíamos tratado al inicio del programa, sobre lo del canódromo. Ya no el incidente que pasó, ya no la brutalidad policial de los agentes de la DGC contra periodistas, camarógrafos, fotógrafos y contra el defensor del pueblo y sus adjuntos.
Al final de cuentas, nos dimos cuenta, sin sacar cuenta, que era desconocimiento de la legislación. Y todavía sigue ese desconocimiento, porque la prensa sacó ayer que la DGC iba a sacar, había seleccionado una comisión para establecer un protocolo para ver qué hacer con los vehículos que están ahí, en el canódromo. Oh, pero eso da ganas de reír. Porque la ley que crea el Intran, esa ley establece lo que hay que hacer con eso. Usted no tiene que sacar ninguna comisión ni establecer ningún protocolo. Es solamente ir al cumplimiento del mandato de la ley. Es lo único que tiene que hacer la DGC. ¿O quieren dirigirse en qué? ¿En juez y parte? ¿O en lo que más saben, en lo más sabio? No, hombre, no. Ustedes están ahí solamente para cumplir un mandato de la ley. Y la ley dice lo que hay que hacer en cada caso. Y cumplir con eso. Los vehículos que hayan que descartar, los chatarras, hay un mecanismo para eso. Cumpla con ese mecanismo. Los vehículos que hay que devolverle a su propietario, hay un mecanismo, establece las condiciones. Lo que pasa es que hay un contubernio, hay una mafia. Una mafia. Hay gente que le incautan vehículos, que les retiran vehículos por estar en una zona que dice no estacione, un ejemplo. Y viene una grúa de DGC y se lo lleva para el canódromo y si usted va a buscarlo al otro día le falta la mitad. Y como a usted no le dan un registro que diga que tenía sus luces perfectas, que tenía todo esto, los cristales en buenas condiciones, pues al otro día usted va a ver el vehículo y usted no tiene con qué reclamar. Que tenía tal tipo de aro, los aros tenían los centros perfectos. Los espejos retrovisores estaban bien. Si usted no tiene cómo demostrar que eso estaba así, usted nada más le quedó llevarse su vehículo y completarle lo que le falta. Y eso pasa con la motocicleta también. Que no entiendo, esos son los operativos. Eso no lo entiendo. Pues yo veo a veces en la Gómez, en la Kennedy, en la 27, haciendo operativos de Amén, Ortega, C. A las horas en la que la gente va a trabajar. Y usted lo ve subiendo de vehículos a gente que lleva herramientas de trabajo. Motocicletas de bajo cilindraje, que no tienen ninguna alteración. Pero esas motocicletas alteradas, sin placa, están en los barrios. Esas son las que usan para los atracos. Y para las actividades delictivas. Y para el delivery del narcotráfico. Pero eso no andan por las avenidas. No, eso no andan por las avenidas. Ni en horario de trabajo. Entonces, seguimos diciendo, es como dicen los guardias. Los guardias es aguaje y movimiento. Los guardias, los reclutas de la guardia dicen, no, lo mío es aguaje y movimiento, y ya, el jefe me vea. Entonces, eso es aguaje y movimiento para que la sociedad lo vea. Este es el país de los operativos. Cuando usted ve en cualquier otro país, hay un operativo, un retén, es porque hay una situación especial. Algo pasó en esa zona y hay un retén, hay un operativo. Pero aquí no, aquí hacen operativos para revisar placas. Cuando compra ese operativo, tú andas sin una placa, usted le quita el vehículo. Pero usted sabe qué pasa con la motocicleta. Y ahí sí queríamos llegar. Usted va a una agencia, y lleva su dinero en una funda. Y dice, yo quiero esa moto. Cuentan su dinero y le dan la llave de su moto. Ellos no les importa si usted tiene licencia. Ellos no les importa. Usted va a una fotocopia de cédula. Ellos no les importa determinar si realmente esa cédula es usted. No le importa la placa. Y usted se lleva su moto sin placa, sin seguro, sin licencia y sin nada. Eso hacen las agencias que venden motocicletas, tanto nuevas como usadas.
Y la autoridad no hace nada sobre eso. No dice nada, ni hace nada. Ahí están los registros de la DGI y de impuestos internos. Establezca cuántas motocicletas hay de esas, están registradas y pagan sus impuestos. O sea, pagaron su impuesto de importación. Que lo pagaron. No tienen placa a veces por eso. Aquí hay gente que tiene motocicleta que la acaba, la ve acabar y nunca le dan una chapa, nunca le dan una placa. ¿Y qué garantía hay de que la agencia la vendió, pagó el impuesto a la placa y se lo cobró al cliente? Porque ese impuesto a la primera placa, ellos se lo cobran al propietario del vehículo. Pues no hay garantía de que ellos eso lo paguen. Y por eso usted nunca va a tener su placa. Y por supuesto, se la dan sin matrícula, la dan con un papel ahí. En un papel le dan una carta. Y con esa carta usted anda en la calle. Entonces, eso tiene que ser la autoridad que lo controle. Ese desorden es la autoridad que lo alimenta. ¿Con qué? Para garantizar, hemos vendido 1 millón de motocicletas. No, eso no es importante. Para un Estado, eso no debe ser lo relevante ni lo principal. El uso que se le va a dar a ese vehículo. Y que ese vehículo esté cumpliendo con todo lo que establece la ley. Por eso, yo digo, en el asunto del canódromo no lo entiendo. Que van a sacar una comisión y esa comisión va a establecer un protocolo para ver qué hacer con esos vehículos. Y la ley dice lo que hay que hacer. Usted no tiene que sacar nada, ni comisiones, ni nada. Para eso, comenzar a cumplir con lo que dice la ley. Nada más eso. Y no ponérsela difícil a los ciudadanos. A menos que no haya la intención de quedarse con una moto. Que eso tampoco lo dudo. Porque aquí hay gente que se le ha perdido vehículos, tanto carros como motocicletas, y cuando han ido a recogerla, cuando se han enterado, ocurre que anda la policía con ellos, con los vehículos. Entonces eso no es extraño. En este país eso no es extraño porque ahí hay cientos de antecedentes. Los periódicos, los medios de comunicación están llenos de denuncias de ese tipo. Bien, ojalá que la policía, y el Ministerio de Cultura, ojalá la policía y el Ministerio de Cultura puedan recuperar el dibujo de Tobar que fue robado la semana pasada del Museo de las Casas Reales. Ojalá que la gente no se le coja ahora con robar obra de arte, porque ya con los celulares y las cosas que tenemos en la calle es suficiente. Amigos televidentes, miren, llegamos al final ya de otra entrega de Coloquio Cultural. Y será el próximo sábado a las 11 de la mañana, cuando estemos de regreso aquí con ustedes en EN Televisión, José Antonio Torres, conversando con ustedes como siempre, sábado 11 de la mañana. Buenos días, buenas tardes, buen provecho.